los asesinatos en Jalisco, en Tijuana, parece que estamos compitiendo para ver quién comete la peor brutalidad y agresión policíaca en el mundo. Marilena Morera, ¿cómo ves tú como especialista en temas de seguridad lo que ocurre? El caso Jalisco de Giovanni López y de Oliver López en Tijuana, que donde están vinculados policías. Marilena, buenos días. ¿Qué tal, Luis Alberto? Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Mira, yo dividiría el tema en dos partes. Por un lado, es completamente inaceptable la violencia y el uso excesivo de la fuerza en contra de los ciudadanos por cualquier policía. Y estas dos personas que asesinaron, pues es sumamente lamentable, y estos dos casos salen a la luz pública cuando seguramente hay muchos más que no salen a la luz pública. En estos casos se tiene que investigar y por supuesto se tiene que castigar al policía o a los policías que hayan sido los responsables de estos hechos. Pero me gustaría también, Luis Alberto, analizarlo desde otras dos perspectivas. La primera es que ¿por qué sucede esto? ¿No? Porque en estos casos no es un tema de racismo, no es un tema de odio, ¿no? Es más bien, yo creo, un tema de falta de preparación de los policías, en los que no están preparados para hacer uso de la fuerza. Pareciera que no tienen otra opción más que usar la fuerza excesiva o sacar un arma y disparar, cuando hay muchas otras opciones, y cuando la ley de uso de la fuerza pues precisamente detalla esto. Sin embargo, pues como lo hemos hablado en otras ocasiones, Luis Alberto, a los policías no los preparan, los tratan mal en las corporaciones, muchas veces no les pagan el sueldo completo, ellos tienen que pagar sus botas, sus uniformes, sus balas inclusive. Entonces, me parece que una cosa va vinculada a la otra. Yo creo que hay una responsabilidad de los políticos en este país, del gran cinismo que han tenido a través de los años, en el que dicen que van a preparar a los policías y el dinero lo terminan gastando en otras cosas, en el que cada vez que entra un nuevo presidente municipal o un gobernador pareciera que va a volver a inventar el hilo negro. Entonces me parece que esto es gravísimo porque es un tema de fondo. Indiscutiblemente la gravedad de que hayan matado a dos personas tiene que haber consecuencias para esto, pero creo que el tema es mucho más grave que esto. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Porque hace mucho no lo veíamos, Marilena, esto. Es decir, acciones tan brutales y dos hechos. 2 meses después se da a conocer el de, por ejemplo, Oliver López de Tijuana, y también un mes después el de Guadalajara. Imagínate todo lo que está ahí abajo escondido, si le pues, seguimos rascando, Marilena. Sí, por supuesto, y me parece, o sea, yo no creo que en otros casos no haya brutalidad policial, porque si tú ves la encuesta, por ejemplo, del INEGI del 2016, que es una encuesta que se hizo a población en cárcel, pues las personas que están recluidas les preguntan que cómo los trataron en la detención, y te contestan desde que los amenazaron, los golpearon, los inclusive los dejaron sin respirar, ¿no? Entonces, este tipo de cosas no las deberíamos de permitir como sociedad, no solamente en estos dos casos, sino que nunca lo deberíamos de permitir. Pero ¿cómo va a suceder esto si no se prepara a la gente y si las fiscalías no hacen su trabajo? Porque también en estos dos casos hay una omisión de parte de las fiscalías, donde no hay una investigación a fondo, donde los culpables no han sido llamados a que se les investigue. Entonces me parece que hay una omisión de varias autoridades, empezando por supuesto por el secretario de Seguridad Pública Municipal en ambos casos. En ambos casos hay omisiones oficiales. Así es, en ambos casos hay omisiones de los dos secretarios de Seguridad Pública locales y de los dos presidentes municipales. Y la tercera parte que quisiera también poner sobre la mesa fue lo que sucedió ayer en Guadalajara. Eh,
porque indiscutiblemente, y qué bueno que la gente se pueda manifestar y pueda decir sus inconformidades. Sin embargo, si tú empiezas a analizar los videos de lo que sucedió ayer en Guadalajara, bueno, pues resulta que había una mujer que también estuvo en disturbios aquí en la Ciudad de México con el tema de los feminicidios, y hay por ahí otro señor pelón que también ha estado en otras marchas violentas. Entonces, esto no es casualidad. Pareciera que la marcha en un principio estuvo convocada como una marcha precisamente para protestar por esta violencia, pero que después se tornó sumamente violenta porque mandaron gente expresamente para eso. Ese es otro punto que Ese tiene es que el aclararse también y es gravísimo, porque si viste Exacto, al gobernador. me parece que son tres puntos que son muy importantes. El primero, por supuesto, que se investigue y se castigue a los responsables, pero que vayan más allá de eso, y ese es el segundo punto, de cómo vamos a hacer para que esto no vuelva a suceder. Y la única manera de hacerlo es teniendo controles estrictos en las policías, preparándolas bien, pero también tratándolas bien, porque también si tú te pones a verlo desde el otro lado del espejo, bueno, Muy pues bien. te das cuenta que el maltrato al interior de las corporaciones también es brutal. Los usan para lo que no deben de usarlos. No sé si tu auditorio y tú habrán visto una protesta que hubo de policías en Puebla, por ejemplo, y en la manta que ponen en frente de los policías, un paro de policías, y le reclaman al gobernador Barbosa que ellos le ayudaron en su campaña, así lo Sí, sí. ponen, nosotros te apoyamos en la campaña y tú no nos estás respondiendo. O sea, ese es el uso político que se le da a los policías, ¿no? Y luego, entre el uso político y el maltrato, y luego pensamos que pueden salir los policías realmente a proteger a los ciudadanos, pues yo creo que en muchos casos sí son héroes, porque Pues, a pesar de las condiciones, me protegen. pues te agradezco mucho, en verdad, María Elena, y porque todavía falta mucho que escribirse por esos elementos que me das a debate. Te mando un abrazo y estamos en contacto y buenos días. Igualmente, buenos días, hasta luego. María Elena Morera, presidente de Causa Común. José Reveles, escritor y periodista en proceso. ¿Por qué esto ha pasado